Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a seguir continuación a este libro perdido de Enki. Disculpen, el 12º planeta, escrito por Zecharia Sitchin, que nos dejó en el 2010. Y en esta parte estamos leyendo, está Zecharia Sitchin haciendo como la conexión entre el panteón de los dioses griegos, con los dioses de los hititas, con los dioses de los cananeos, y él todo, como otros lectores, como otros escritores europeos, hace todo configurar, terminar en lo que es Sumeria. Porque según la teoría de Samuel Noah Kramer, aquel estadounidense, que escribió un libro, todo se inicia en Sumeria, la historia comienza en Sumeria. Para estos escritores, América Latina no cuenta, nunca contó en sus investigaciones, ni mucho menos África. Entonces ellos lo colocan todo el inicio de la civilización en Mesopotamia y si no en Europa. Entonces aquí se trata entonces de uno tener una visión crítica. Y recuerden lo que le mostré a aquella señora ecuatoriana, Ruth Rodríguez Sotomayor, que reside en España, todavía está viva, que ha investigado, ha hecho historia científica, no historia literaria, historia científica, mostrando con pruebas que el origen de esas civilizaciones que llaman de Sumerio, que no se llamaban Sumerio ni Sumer, esos nombres se lo puso un inglés, 1829 por ahí. Y porque ellos no saben qué nombre tenían ese pueblo, de dónde llegó. Entonces le pusieron Sumer, Sumerios, pero no era el nombre de ellos, ni Sumer ni Sumerio. Y que Ruth nos muestra entonces el origen realmente, aquí en los Andes, donde se expandió la humanidad prediluviana, y después del diluvio también se expandió la humanidad hacia varias partes del planeta, Asia, Medio Oriente, Europa, y que todos sus orígenes se le consiguen partiendo de estas investigaciones que hace esta mujer, Ruth Rodríguez. Y eso es lo que los europeos no consiguen tragarse, ¿no? Que el origen de ellos allá, de los hindúes, de los chineses, está aquí, en América. Ellos no consiguen digerir esa situación por el complejo de superioridad de civilizaciones antiguas que tienen, o de los japoneses, que también tienen su origen aquí, en los Andes. Eso nos muestra esa mujer Ruth. Entonces Zecharia Sitchin sigue esta línea de estos escritores europeos que todo lo desembocan en lo que uno de ellos llamó Sumer o Sumeria, ahí en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Y la otra fuente de antigüedad de estos escritores es el Antiguo Testamento. Pero que Ruth Rodríguez nos muestra que el Antiguo Testamento es muy reciente comparado con textos de estas culturas que salieron de aquí de los Andes a poblar el mundo. Y lo demuestra con hechos, con pruebas. No haciendo afirmaciones, sino con pruebas. Todo salió de acá. ¿Y qué había acá que salieron todas esas razas? La primera raza blanca que emigró del Tiwanaku, de los Andes. Recuérdense que el libro primero de Enki, el libro perdido de Enki que leímos, que fue el primero, nos dice que a los Andes vino Ninurta y su padre Enlil, que era quien comandaba la primera región. Enlil era el jefe del comando aquí de los Anunnaki en la tierra y dominaba en lo que hoy es en Mesopotamia, esa región llamada El Edín en la Biblia. Y ellos vinieron aquí a Sudamérica y crearon sus territorios porque los perdieron allá con las guerras que hizo Marduk. Se retiraron de allá y reinaban aquí, en este continente, sobre todo en Sudamérica. Y entonces lo que nos dice Enki en ese libro de él, el libro perdido de Enki, tiene muchas lagunas, porque es la visión de Enki sobre todo lo que su clan hizo, y algunas cosas sobre su conflicto con Enlil, Ninurta. Pero la historia de lo que hizo Enlil, Ninurta, no está contada en el libro perdido de Enki, apenas una parte.
cómo se desarrolló esa posesión, esos dominios aquí de Ninurta en América. No dice muchas cosas el libro perdido de Enki como fuente, ni las tablillas sumerias a las que accede Secharia Sitchin. No dicen poca cosa, pero esa laguna la puede llenar leyéndose el libro Los reinos perdidos de Secharia Sitchin y las investigaciones de Ruth Rodríguez Sotomayor. Entonces se sigue aquí en esta lectura intentando ver cómo se relacionan el panteón de los griegos, el panteón de los hititas, el panteón de los egipcios y el panteón de los cananeos con el panteón sumerio. Dice, ¿y qué hay de la otra avenida por la cual llegaron a Grecia los relatos y el culto de los dioses? Lo que llegó desde las costas orientales del Mediterráneo, vía Creta y Chipre, porque los griegos y los egipcios decían que sus dioses habían llegado de esos lugares, de Chipre, de Medio Oriente. Las tierras que forman hoy Palestina, el Líbano y Siria, y que formaban la franja sudoeste del antiguo creciente fértil, esa región que se extiende como media luna desde el sur de Irak y va subiendo, pasa por la parte de Turquía y desemboca ya en lo que hoy es Palestina, es el medio creciente fértil, como una media luna ese territorio. Las tierras que forman hoy Palestina, Líbano y el sur de Siria y que formaban la franja sudoeste del antiguo creciente fértil, creciente se refiere a una de las etapas de la luna, ¿no? Luna creciente. Estaban habitadas por pueblos que podríamos agrupar bajo el nombre de cananeos, hijos de Canaán. En uno de los libros de Ruth Rodríguez se nos muestra que los cananeos salieron también del Tiwanaku, de lo que hoy es Bolivia, de los Andes. Son los canes. Allá se les llamó cananeos. Dice, y sigue diciendo, bajo el nombre de cananeos. Y una vez más, todo lo que se sabía de ellos hasta hace poco aparecía en referencias normalmente adversas, hablando en contra de ellos. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento, porque supuestamente eran enemigos de los llamados judíos que salieron de Egipto y llegaron por ahí a esas tierras. Entonces se refiere aquí al Antiguo Testamento, donde los cananeos son tratados no como amigos, sino como enemigos. Los arqueólogos estaban empezando, y también dicen en inscripciones fenicias dispersas, aquel pueblo que tampoco se llamaba fenicio, que nació también, se fue desde aquí de los Andes a poblar esas regiones por ahí. Grandes navegantes fueron a China, a la India, esos lugares por ahí, los que los griegos y los hebreos llaman de fenicios. No se llamaban fenicios. Y de inscripciones fenicias dispersas. Los arqueólogos estaban empezando a conocer a los cananeos cuando de pronto dos descubrimientos salieron a la luz. Ciertos textos egipcios de Luxor, una ciudad antigua de Egipto, el Luxor todavía está ahí, un gran valle, y Saqqara, en Egipto también, y mucho más importante, unos textos históricos, literarios y religiosos desenterrados en un importante centro cananeo, el lugar llamado en la actualidad Ras Shamra, en la costa del país que hoy es Siria, ahí en la costa del mar Mediterráneo de Siria, era la antigua ciudad de Ugarit, en las costas de Siria. Aquí está Ugarit marcado con una X aquí, Ugarit. Por ahí estaba esa ciudad, se encontraron las ruinas, lo que hoy es la costa mediterránea de Siria. Ugarit. La lengua de las inscripciones de Ugarit, el cananeo,
era lo que los expertos, dice Zecharia Sitchin, los expertos llaman el semita occidental, una rama del grupo de lenguas entre las que se incluyen el primitivo acadio y el actual hebreo. De hecho, cualquiera que conozca el hebreo puede leer las inscripciones cananeas con relativa facilidad. Entonces prácticamente era la misma lengua. El lenguaje, el estilo literario y la terminología muestran reminiscencia del Antiguo Testamento y la escritura es la misma que la del hebreo israelita. El panteón que se revela en los textos cananeos tiene muchas similitudes con el posterior panteón griego. ¿Ve cómo se van relacionando estos llamados dioses de una cultura a otra? El panteón que se revela en los textos cananeos tiene muchas similitudes con el posterior panteón griego. A la cabeza del panteón cananeo, como no, hay un dios supremo llamado El. El, una palabra que era al mismo tiempo el nombre personal del dios y el término y también el término genérico de alta deidad. Entonces, él tenía esos dos significados, el nombre de la deidad, el nombre propio, él, y también significaba alta deidad. Era uno de los jefes. Él era la autoridad última en todo tipo de asuntos, tanto humanos como divinos. Adam, padre del hombre, era su título, el título de él. Adam, padre del hombre. El bondadoso, el misericordioso, era su epíteto. Era el creador de todo lo creado y el único que podía conceder la realeza, o sea, nombrar a un individuo como rey en alguna ciudad. Los textos cananeos, que los expertos llaman de mitos, Zecharia Sitchin dice que no son mitos, son historias. Mitos para la mayoría de los expertos, dice Zecharia Sitchin, representaban a él como a un sabio, un dios anciano que se mantenía al margen de los asuntos cotidianos. Su morada era remota, en la cabecera de los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Allí debía de estar sentado en su trono recibiendo emisarios y contemplando los problemas y las disputas que los otros dioses le presentaban. Una estela encontrada en Palestina, una estela es como una piedra con unos diseños, unas pinturas, eso es una estela. Una estela encontrada en Palestina representa a un dios anciano sentado en un trono, al que una deidad más joven le sirve una bebida. El dios que está sentado lleva un tocado cónico adornado como con cuernos. Ese tocado, como ese sombrero, digamos hoy, ese gorro, con cuernos, era el símbolo de que esa persona era un Anunnaki, no era un terrestre. El cómo, dice, lleva un tocado cónico, el dios que está sentado lleva un tocado cónico adornado con cuernos, una marca de los dioses, como ya vimos, desde tiempos prehistóricos. Recuérdense, cuando hablamos de dioses son los Anunnaki, entonces siempre pongan a dioses entre comillas. Por eso le leí primero el libro perdido de Enki. El dios que está sentado lleva un tocado cónico adornado con cuernos, una marca de los dioses, como ya vimos, desde tiempos prehistóricos. Y la escena está dominada por una figura simbólica que es una estrella alada. ¿Qué significa la estrella alada? El símbolo de la estrella alada, ese disco, como con una estrella en el centro y como con alas. Es el símbolo del planeta Nibiru, como ya lo vimos en el libro perdido de Enki. Porque está significando entonces que esa persona es un Anunnaki. El tocado y el símbolo de Nibiru arriba, el símbolo de Nibiru por aquí arriba, símbolo del planeta Nibiru, como que tiene alas,
y que ese símbolo pasa y se encuentra en muchas pinturas de Latinoamérica, de los incas, de los mayas, porque son la misma persona que se desplazaban en sus naves en todas direcciones del planeta y creaban y guiaban las civilizaciones. Por eso el símbolo se encuentra en varias culturas. En términos generales, los expertos aceptan que este relieve escultórico representa al dios El, el dios supremo cananeo. Entonces los cananeos lo tenían como el dios supremo llamado El. Los griegos tenían otro supremo que era Zeus. Los hititas tenían otro que era Teshup. Entonces va haciendo la relación entre estos diferentes grupos de dioses de cada cultura, que son los mismos, sino simplemente llamados con nombre diferente porque es una cultura diferente que los asume. Sin embargo, el dios El no fue siempre un señor de antaño. Uno de sus epítetos era Thor, que significa toro. Recuérdense que la llamada mitología escandinava de Dinamarca por ahí tiene también a ese, el dios que tiene un martillo, el dios Thor, está y que la ciudad donde reina su padre se llama Agat. Y es lo mismo, la primera ciudad donde se reinó el primer rey de Nibiru es Agade, o Agate. Y aquí ellos vienen en la tierra, y en Mesopotamia también fundan una ciudad con ese mismo nombre, Agate. Entonces todo lo traen de allá. Dice Thor, que significaba toro, que según creen los estudiosos, dice Zecharia Sitchin, según es una teoría de los estudiosos, según creen los estudiosos, vendría a hablarnos de sus proezas sexuales. Podría ser otra cosa, pero los llamados estudiosos europeos se inventan unas teorías extrañas y se las sacan de no se sabe de qué manga y interpretan que toro hace referencia a las proezas sexuales de este dios El y de su papel como padre de los dioses. ¿Eh? Y eso es esa tendencia simplista de los estudiosos y los expertos europeos, como les llama Zecharia Sitchin, que es señal de analfabetismo intelectual, porque a lo que ellos no entienden le ponen unos nombres que son ridículos, ¿no? Que cualquier niño pequeño se los pondría. Ellos encuentran una mujer con un tarro y Ruth Rodríguez nos dice, eso es un espejo lunar. Con ese espejo y esa agua ellos podían entender y ubicar la posición de los planetas en el firmamento. Son espejos lunares. Los expertos y estudiosos europeos dicen que entonces le ponen a la estatua de la mujer que tiene ese jarrón con agua en el brazo. Dicen que la mujer del jarrón. Es la ignorancia de esos llamados expertos y estudiosos europeos. Por eso la antropología y el origen de lo que somos, de dónde venimos, no se le puede dejar en la mano a estos señores. Se inventan unas cosas tan idiotas que ni ellos mismos se la creen. La mujer del jarrón, y era un espejo, la ignorancia, un espejo astronómico que tiene en las manos la mujer, la estatua de la mujer con un jarrón, y dicen que es la mujer del jarrón. No sabe más nada y le ponen ese nombre. O los españoles que llegaban aquí a América y veían a esos indígenas con unos pendientes aquí grandes en las orejas y le ponen entonces los orejones, porque eran ignorantes, burros, no entendían qué significaba ese símbolo de tener la oreja larga y un disco aquí dentro de la oreja, no entienden nada, entonces le ponen un nombre que es despectivo para burlarse, ¿no? Los orejones le decían, la ignorancia, ¿no? Entonces no nos puede confiarse mucho en esto que Zecharia Sitchin llama los expertos, los estudiosos, todos son europeos o estadounidenses. Y son los que crean escuelas, porque en nuestros países muchos estudiosos, arqueólogos, antropólogos se van a formar a Europa. Se tiene la misma influencia de aquellos ignorantes y siguen las mismas estructuras mentales y las mismas líneas. Los mismos dogmas que tienen aquellos europeos los siguen estos estudiosos latinoamericanos que van a esas escuelas allá a formarse.
Y sigue diciendo entonces, sin embargo, dice que Thor significa toro, que según creen los estudiosos vendría a hablarnos de sus proezas sexuales y de su papel como padre de los dioses. Un poema cananeo titulado El nacimiento de los dioses benévolos, no sé cuál europeo le puso ese título, pero fue uno de ellos. El nacimiento de los dioses benévolos nos representa al dios El en la costa, hacia el lado del Mediterráneo, ahí, probablemente desnudo. Dice, ¿cómo que probablemente desnudo? Tiene que ser una cosa o la otra, porque el texto tiene que señalarlo, pero cuando se trata de sexo, esos llamados expertos estudiosos europeos tienen más prejuicios sexuales en la cabeza y terminan tapando las estatuas que muestran los órganos sexuales o escondiendo las prácticas sexuales antiguas que aparecen en los textos, en los libros, en las pinturas, en las esculturas. Todo lo esconden porque van con esa mentalidad sexual de la época de la reina Victoria, que todo, y la iglesia católica, que todo lo que tiene que ver con sexo lo reprime. Entonces uno no se llega a enterar de los textos, de las pinturas, porque estos señores se encargan de esconder esas cosas. Todo lo que tiene que ver con sexo lo esconden allá, no lo publican. La mayoría de las cosas, las imágenes que tienen que ver con prácticas sexuales antiguas tampoco la publican. El llamado pudor de esos europeos influenciados por la cultura del victorianismo, la reina Victoria y de la iglesia católica. Eso es un desastre porque nos oculta muchas cosas y tampoco lo publican, ni dejan que las personas especialistas aquí vayan a investigar y lo publiquen. Todo lo que tiene que ver con sexo es como un tabú y ellos lo esconden. Entonces dice que a lo mejor, dice aquí, nos representa a él en la costa probablemente desnudo, dice. Mientras dos mujeres están totalmente hechizadas por el tamaño de su pene. Y el tamaño cuenta, Dice mucha gente hablando de sexualidad humana que el tamaño del pene del hombre no tiene nada que ver, que depende de lo que usted hace y sabe hacer. Pregúntele eso a las mujeres. Porque casi lo que hablan de esas cosas de sexualidad y mantienen esa teoría que el tamaño no es lo que importa, ellos son hombres. No le preguntan a las mujeres su opinión sobre el tamaño del pene del hombre. No quieren desengañarse cuando ellas hablen. Son teorías machistas esas de que el tamaño no importa. Parece que los acomplejados encuentran un soporte o un consuelo en esas teorías, ¿no? El tamaño no importa. Si usted lo tiene de 5 centímetros, está bien. El tamaño no le importa. De algún lado salió esa teoría, pero no salió de las mujeres. Y esto lo decimos porque recuerden que este es un canal para adultos. Este canal no está programado para niños. Yo no lo programé para niños, para adultos. Por eso hablamos estas cosas aquí claramente, porque se supone que nos estamos dirigiendo a adultos, personas, mujeres, hombres y adultos, no a niños o a gente con una mentalidad infantil que esto lo pueda ofender o sorprender. Por eso hablamos las cosas aquí claramente cuando se trata de esos temas de sexualidad, de mujer y de hombre. Dice y sigue diciendo que mientras dos mujeres estaban totalmente hechizadas por el tamaño de su pene. Después, ustedes hallan que esos son dioses. Ustedes ven cómo son personas. Después, mientras un ave se alza en la playa, él mantiene relaciones sexuales con las dos mujeres. De este episodio nacen dos dioses, de este episodio sexual. Uno se llama Shagar, que significa amanecer, y el otro se llama Shalem, que significa crepúsculo. Estos no fueron sus únicos hijos, ni siquiera los más importantes, de los que parece ser que había 7. Su hijo principal fue Baal,
Una vez más, el nombre personal de la deidad, además del término general que significa Señor. Esos llamados dioses, señores, señoras que nos ven en este canal, llamados dioses, ya les dijimos que son los Anunnakis. Cuando habla de dioses en estos libros hay que colocarlo entre comillas, los dioses que nos formaron genéticamente modificados. Ya eso está todo demostrado científicamente. Tenemos una modificación genética. Y ustedes ven aquí cómo los dioses en estos libros de Secharia Sitchin, sacado de las tablillas encontradas en esa región de Mesopotamia, nos hablan de esos relacionamientos de los dioses, relacionamientos sexuales, lo que hoy llamamos infidelidades, lo que hoy llamamos incestos, relaciones de hermano con media hermana, o de hermano con hermana, o de padre con hermana, o padre con hijas, que hasta aparece en la Biblia, ¿no? Ustedes cogen el Antiguo Testamento y leen el libro del Génesis, me parece que es, donde se habla de la visita que Dios y dos compañeros mal hicieron a Abraham, que iban a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y ese hecho se lo aclaré, que está mejor mejor nombrado, mejor explicado en el libro perdido de Enki que en la Biblia, que es un texto más reciente del Antiguo Testamento, donde dice que Lot, el hermano de Abraham, le pidió a los dos llamados ángeles, como dice en la Biblia, que le diera permiso para él irse a las montañas, para que no pereciese cuando el llamado Dios lanzase azufre y fuego desde el cielo sobre esas ciudades. Y Lot se fue con sus dos hijas mayores y su esposa, se fueron a unas cavernas de una montaña alta, y que la esposa miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Eso dice el texto del Antiguo Testamento. En el texto sumerio se explica mejor qué fue. Entonces quedó él y sus dos hijas, y que desde esa caverna se vio el ataque, que en realidad fue un ataque nuclear, como se narra en el libro perdido de Enki, que es el texto más antiguo que el del Antiguo Testamento. El ataque nuclear. Y que esas dos muchachas que no sabían nada de tecnología nuclear, ni tampoco Lot, ellas interpretaron que ese era el fin de la humanidad, porque las ciudades que ellas veían y conocían estaban siendo totalmente destruidas. Entonces para ellas no quedaba más nadie. Destruyeron la humanidad, un fuego que llegó del cielo y azufre. Son las tecnologías de armas nucleares que usaban los Anunnaki en sus ataques muchas veces. Y que esas dos muchachas entonces se dijeron una a la otra, mira, todo fue destruido, ya no hay más nadie, no hay hombre con quien podamos tener descendencia, porque se destruyeron, Dios destruyó las ciudades. Y nosotros somos jóvenes y somos doncellas, o sea, somos vírgenes, no tenemos relación con ningún hombre, ya no hay más hombre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar morirnos así. Y que entonces emborracharon al viejo Lot, a su padre Lot, y las dos se acostaron con él y tuvieron relaciones sexuales con su padre, y las dos quedaron embarazadas de su padre, tuvieron descendencia con él. Entonces el incesto ya se habla en el Antiguo Testamento, que como le dije, no puede uno meterse en la cabeza que es el libro más antiguo, que lo dice todo. Es un libro muy reciente con relación a otros que se han descubierto con relación a los textos de las tablillas que se han encontrado en Mesopotamia. La Biblia, lo que hay en la Biblia en el Antiguo Testamento es mucho más reciente. Entonces ya nos habla de eso, que la iglesia tanto condena y tanto esconde. Ese texto uno no lo va a encontrar nunca en las misas, en la lectura que hacen los sacerdotes en las iglesias, ni en los templos. No lo va a encontrar porque ellos toman pedacitos de la Biblia y lo leen según la conveniencia que le ha dictado el Vaticano, o la gente que dirige la iglesia, o los pastores. Manipulan la lectura, nunca leen la Biblia completa. Si usted quiere leer la Biblia completa, tiene que comprarse una Biblia y leérsela a usted. Y leer 2 o 3 versiones diferentes, porque es un libro muy manipulado.
Entonces ya no hablan de ese relacionamiento entre el hombre y la mujer a nivel sexual, que ya viene desde el inicio. La iglesia se metió, las religiones se metieron y comenzaron a meterle encima de eso un tal pecado, pecado mortal, pecado de la carne, pecado no sé de cuándo. Y esa ideología religiosa tiene condicionada a millones de personas en el mundo y le ha hecho la vida una desgracia a miles de mujeres y hombres. Y más que nada ha afectado a las mujeres. ¿Por qué? Porque esa represión sexual, que yo le llamo así, mucho también, la represión sexual que viene impulsada por las religiones sobre todo, y que después se encausa a través de las escuelas, de la moral que nos enseña, que también parte de las religiones. La mujer es la más afectada porque a nivel de sexualidad, la mujer es 90% más rica que el hombre. Que el hombre que no tiene eso en la cabeza va a fracasar a la hora de un relacionamiento sexual provechoso, plenamente. La ignorancia no ayuda a la hora de un relacionamiento sexual. ¿Por qué? Porque si usted no conoce el cuerpo de la otra persona, cómo funciona el cuerpo de la mujer, que es distinto al de nosotros, es más rico a nivel sexual que el de nosotros. La mujer tiene, el cuerpo de la mujer tiene la sexualidad de los pies al cabello. Nosotros los hombres no, la sexualidad nuestra es muy limitada al órgano sexual nuestro, al pene. Muy, muy limitada. Entonces esa condena viene encima siempre de la mujer, las religiones, todas, encima del cuerpo de la mujer y dale y dale y dale, a tal punto después de tantos siglos que la misma mujer se convierte en puente para transmitir esa ideología que la oprime a ella misma, el control sexual, la represión sexual, tener esos tabúes sexuales que le echan a perder la vida sexual a muchas parejas. En ella es más fuerte, porque a ella es que le ha sido atacada con más fuerza. Y a ella se le ha culpado. Ese relato manipulado en la Biblia de Adán y Eva, de que la causa del pecado fue Eva, que comió de la fruta, que la culpada es la mujer, eso está muy, muy, muy metido en la conciencia de las personas. En todas partes del mundo, señores. Es una ideología horrible que ha echado a perder la felicidad de muchas personas. Hay gente que se da placer con su propio cuerpo y al momento por la influencia religiosa está pidiéndole perdón a Dios. Es una cosa de un esquizofrénico. Una monja que está allá y dice que se le consagra a Dios. O sea, no, ¿y qué es consagrársele a Dios? No es solo servir, es privarse de lo que ella es. Una riqueza sexual inmensa como mujer. Y se privan. Y cuando les llega el deseo sexual comienzan a darse latigazos, igual que los varones, ¿no? Por la espalda, en los muslos de la pierna, porque son las partes más sensibles sexualmente de la mujer. Y todo eso en nombre de Dios. Entonces cuando no conocemos el origen de las cosas, somos ignorantes, la vida se nos convierte en una desgracia muchas veces y en un peso que cargamos hasta el final. Como que el peso del sexo es una desgracia que nos cayó por culpa de una mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De ahí vienen violencias. Tantos países en África que van y le cortan el clítoris a la niña desde que es pequeñita. ¿Para qué? Para controlarle el sentimiento sexual de ella. Fíjense, las culturas ya más antiguas ya abusan del mismo cuerpo de la mujer. Le cortan el clítoris. En muchas culturas de África, en Sudán, en Etiopía, en muchos lugares, todavía se está practicando. Los gobiernos no han podido evitar esa práctica salvaje. Y son mujeres traumatizadas cuando crecen, para siempre. Y el abuso y la violencia de los hombres sobre las mujeres el día de hoy, señores. La mentalidad de millones y millones de hombres en nuestros países, ¿cuál es? Ellos le expresan a los hombres en una frase, ¿no? A quien que no le den no come, a quien que no le ofrezcan no come.
O sea, si usted ve a una mujer desnuda, tiene que irsele encima y estuprarla, porque está en su naturaleza de hombre no poder contenerse. Eso es lo que le enseñaron al hombre. Fíjense por dónde va la cosa, la violencia que traen, sobre todo encima de la mujer. Y cuando un hombre de edad, o de 30, o de 20, o de 15, o lo que sea, o de 60, o de 50, o de 80, estupra a una niña de 11 años, de 10 años, que él utiliza la misma ideología. No fue ella que me tentó. Una niñita de 11 años tentaba a un tipo de 60, de 50, de 30, de 40, de 25. Le echa la culpa inmediatamente a la mujer. No asume su responsabilidad por la ideología que viene de lejos, ¿no? La implantaron ya la religión en la cabeza de las personas. Una ideología violenta y que lleva a la violencia. Abusos y más abusos contra mujeres. Y todo por la cuestión de la sexualidad de ella. No, es que ella estaba desnuda ya, entonces ya sale con esa falda corta, entonces ya está llamando a que la violen y la estupren, que ya no está llamando a nada, ella está vistiéndose como ella se siente bien. Pero en su mente ya está la cuestión. Hay que atacar, porque está mostrando un poco de las piernas, porque está mostrando un poco de los pies en muchas culturas, un poco de los ojos. Entonces hay que tapar a la de los pies a la cabeza para que el pobre hombre no se sienta tentado. Esa es la mentalidad que está en las monjas de los conventos, que le prohíben a las niñas y a los jóvenes que entran, que quieren ser monjas, ¿qué? A que caminen sin mover la cintura. Mucha gente ignora esas cosas, pero es real. Las monjas le enseñan a sus aspirantes jóvenes a que caminen sin mover la cintura, porque eso provoca el deseo sexual de los pobres hombres y los hace pecar y llama el pecado para encima. ¿Ven? Las mismas mujeres promoviendo y vehiculando la ideología que las oprime a ellas mismas, ¿no? Y cuando esa mujer sale y dice, no, yo no quiero ser más monja, y sale, la vida matrimonial es un desastre, porque le meten tanta basura en la cabeza a la pobre que ya ella no puede, ni sabe a veces cómo relacionarse con un hombre, no lo entiende. Se muestra muy infantil. El problema de muchas religiosas que salen, no se pueden casar. Y yo le dije, ¿qué es lo que pasa en los conventos de las monjas, donde se forman las monjas, y en los seminarios donde se forman los padres? La cantidad de homosexuales y la cantidad de lesbianas que hay en esos centros de formación es incontable. Son un semillero de esas actitudes sexuales, porque por ahí va la ideología, le estoy diciendo, que ya nos viene desde antiguo. Entre los Anunnaki le enseñaron a los terrestres, ¿no? Ese tipo de relacionamiento, media hermana con medio hermano. Hermana con hermano. Y eso sigue, uno puede ser ingenuo, señores. Que eso traiga a veces consecuencias genéticas, eso es una realidad. Pero esas prácticas se siguen dando. Uno tiene que abrir los ojos y ser realista frente a esas cosas, no ser tan dogmático y tan cabeza cerrada y escandalizarse por lo que es normal. Y porque la mayoría de la gente no lo ve como normal por la formación religiosa, cultural que nos ha transmitido en las escuelas y en todos los hogares, es que esas personas que practican, que siguen con esas prácticas, no las sacan, no las publican, no las airean, las esconden, pero siguen sucediendo. En todas partes del mundo siguen sucediendo, hermano con media hermana, hermano con hermano, madre con hijo, mujer que estupra niños de 10 y 11 años, hombre que estupra niñas de 10 y 11 años, siguen las cosas igual. Uno tiene que tener la mente abierta frente a esas cosas, siguen pasando. Porque cuando tú tienes la mente abierta a esos hechos que son históricos, y te tira toda esa basura que te ha metido la religión y las iglesias en la cabeza, de pecado, de que viene el infierno, de que Dios te va a caer, te tira toda esa basura de la cabeza, tú entiendes mejor a una de esas personas que quieren buscar con quién hablar, con quién desahogarse, porque tienen el peso encima de que hicieron lo prohibido,
una cosa maligna y que Dios lo va a mandar al infierno. Eso es un trauma tremendo que tienen esas personas y están en medio de nosotros, pero como nos ven hablar, se dicen, bueno, si yo le digo lo que yo estoy haciendo a este me va a matar, porque si hablando habla de esa manera, imagínese si le cuento, ¿cómo me va a ayudar? Si es que yo estoy buscando ayuda, ya de antemano estoy condenada o condenado. Pero si usted entiende la sexualidad humana y conoce su historia, el origen de las cosas, usted no se escandaliza, usted acepta como algo natural. Si hay que encauzarla por un mejor camino y se le pide su opinión, usted la da, pero no esa actitud de juez, de condena frente a todo lo que se le plantea, que usted se abre los ojos como que se le quieren salir, entonces la otra persona se espanta y sale corriendo, porque ya sabe que usted la va a quemar, la va a mandar para el infierno, como dice mucha gente, no. Tú estás perdida, mija, vete para la iglesia a ver si te salvas, si el diablo se te sale del cuerpo. Con consejos así no se sale a camino. Pero eso es lo que está pasando. Por eso les aclaro este tema de la sexualidad, ¿no? Que ya en la Biblia se ve, después se condena, pero que la Biblia no es el libro más antiguo para uno hacer tantas referencias como hacen estos escritores europeos, todos los remiten al Antiguo Testamento. Unos escritos que fueron escritos para un grupito de gente concreta, para una época concreta, para unas circunstancias concretas, y ahora se lo quieren echar a todas las generaciones de esta humanidad, en todos los tiempos. Eso nunca fue la pretensión de esos textos del Antiguo Testamento. Como que la humanidad parece que no avanza y estos textos parece que siempre están por encima de cualquier avance, que se lo echan encima y la gente se sigue basando en esas cosas. Ven por dónde va la ignorancia, y eso lo hace la ignorancia. Por eso es que uno lee y avanza. Aquí leemos para avanzar, no para trancarnos, o para ponernos piedras que nos hagan tropezar y caer. Es para avanzar que leemos aquí. Y lo vamos a encontrar muchas cosas de estas más llamativas a nivel de sexualidad humana. Y sigue diciendo entonces que tuvo dos relaciones sexuales con esas dos mujeres en la playa y que nacieron dos hijos. Y dice dioses, Shahar, amanecer, y Shalem, finalización, o sea, el crepúsculo, al final del amanecer. En el libro perdido de Enki vimos que Enki, queriendo ayudar al terrestre a dar un salto a nivel de civilización, de inteligencia, vio que el ser que él y su hermana y su hijo habían creado, el trabajador primitivo, estaba involucionado, se estaba voltando a sus antepasados peludos, salvajes. Entonces él dice, hay que dar un paso más hacia el frente. Entonces él mezcló su genética con dos mujeres de esas terrestres primitivas. Y una de ellas se llamaba, igual como está aquí nombrado, una se llamaba Amanecer y otra Crepúsculo. Y de Amanecer y Crepúsculo, esas dos mujeres, solo se dice eso, el nombre de ellas dos, nunca más se dice. Enki le quitó a los dos, le dejó a los... de una nació un niño que fue Adapa y de otra nació una niña que fue Titi. Y que esos medios hermanos después se casaron y de ahí nació la civilización, la que llamamos el Homo sapiens, con los genes de Enki ya propiamente, con una terrestre. Que ese experimento ellos no lo habían hecho genéticamente. Y de ahí nace la Adapa y la esposa Titi, que es media hermana, que son los iniciadores de lo que llamamos el Homo sapiens, el hombre pensante, que crea, que lee, que estudia, que aprende, que se desarrolla, que se civiliza, el Homo sapiens. Y que entre los Anunnaki uno era algo buscado porque tiene de herencia del poder. Tener relaciones con su media hermana era lo más procurado porque era garantía de que el que nacía tenía derecho al poder. Entonces ellos lo ven desde ese punto de vista, nunca desde ese punto de vista moral que nos metió la religión en la cabeza, que pecado, que cosa del diablo, que son desgraciados los dos, que van para el infierno, que es una locura, que es una aberración. Todas esas estupideces las mete la religión.
siendo que la misma religión ya tiene unas bases psicópatas, ¿no? Como ya les expliqué. Y entonces sigue diciendo, hablando de estos llamados dioses, dice que estos no fueron los únicos hijos de él, con esas dos mujeres. Dice dice que podía haber hasta 7 hijos. Su hijo principal fue Baal, hijo de él, y tenía 2 hermanos. Y tuvo que luchar también contra 2 hermanos, haciendo la comparación entre los dioses cananeos y los dioses griegos. Dice, a Baal también se le llamaba Elión, el Supremo. Es decir, el príncipe reconocido, el evidente heredero. Pero no había conseguido este título sin luchar. En primer lugar, con su hermano Jan, príncipe del mar. Recuerda a Neptuno, el griego, ¿no? O Poseidón, el del mar, era Poseidón. Que Zeus tuvo que luchar con esos 2 hermanos y repartirse el reino entre ellos 3, ¿no? Zeus, Poseidón y Neptuno. Y después con su hermano Mot, un largo y conmovedor poema recompuesto a partir de numerosos fragmentos de tablillas, comienza con la llamada al maestro artesano ante la morada de él, el dios él, en las fuentes de las aguas en medio de las cabeceras de los 2 ríos. Hablando del río, el Tigris y el Éufrates, ahí en Mesopotamia. A través de los campos de él llega, entra en el pabellón del Padre de los años. Ante los pies de él se inclina, cae, se postra, rindiendo homenajes, ya reconociendo lo que él es el Supremo. Se le ordena al maestro artesano que erija un palacio para Jan, un hermano de Baal, como señal de su ascenso al poder. Envalentonado con esto, Jan envía a sus mensajeros a la asamblea de los dioses. Y recuérdense que la asamblea de los dioses eran las reuniones que hacían los Anunnaki cuando había un problema para solucionar. Se reunían en asambleas para juzgar algún hecho entre ellos. Allá al final que se reúnen 1, 2, 3 veces para solucionar problemas de terrestres, pero la asamblea de los dioses normalmente, como vimos en el libro perdido de Enki, era para resolver problemas entre los Anunnaki, entre los dioses. Envió sus mensajeros ya a la asamblea de los dioses para pedir que Baal se postre ante él, de la lucha por el poder. Jan da instrucciones a sus emisarios para que se muestren desafiantes y los dioses de la asamblea claudiquen, como decimos, para que se metan en miedo. Hasta él acepta la nueva alineación entre sus hijos. Baal es tu esclavo, oh Jan, declara el dios él, que acepta entonces la supremacía de Baal. Sin embargo, la supremacía de Jan no iba a durar demasiado. Armado con 2 armas divinas, es pura tecnología, que no la tienen los terrestres, cuando se llaman armas divinas, la tienen los dioses, los Anunnaki. Armado con 2 armas divinas, Baal lucha con él, con Jan, con su hermano Jan, y lo derrota para inmediatamente ser retado por el otro hermano llamado Mot, cuyo nombre significa el que hiere. Baal resulta vencido por Mot, pero su hermana Anat se niega a aceptar la muerte de Baal como final. Ella agarró a Mot, el hijo de él, hermano de su hermano de ella también y de Baal que ha muerto. Ella agarró a Mot, el hijo de él, y con una espada lo hendió. Fíjense, la hermana casada con un hermano. También. En este combate de Baal y Mot, Baal resultó vencido, pero su hermana Anat se niega a aceptar la muerte de Baal como final. Ella agarró a Mot, el hijo de él, y con una espada lo hendió. Parecen que eran hermanastros, los 3.
La destrucción de Mod lleva, según el relato cananeo, a la milagrosa resurrección de Baal. Los estudiosos han intentado racionalizar el hecho, sugiriendo que el relato era solo alegórico. ¿Ven? Los resultados de los llamados estudiosos europeos. Cuando no entienden una cosa, inventan cualquier disparate. No, que eso es una alegoría, porque no entienden el relato. La ignorancia hace eso. Eso es una alegoría, eso es un mito, es una mitología. No entienden nada. Pero no aceptan que no entienden. La ignorancia. Los estudiosos han intentado racionalizar, dice Zecharia Sitchin, han intentado racionalizar el hecho, sugiriendo que el relato era solo alegórico, que no representaba otra cosa que la lucha anual entre Oriente Próximo, entre los veranos cálidos y sin lluvias, que resecan la vegetación, y la llegada de la época de lluvias con el otoño, que revive o resucita la vegetación. ¿Ve por dónde se fueron? Qué ridículo, Dios mío. Una lucha entre dos medio hermanos y una media hermana. Ellos dicen que era cuestión de la naturaleza, que eso es una alegoría. El ignorante inventa cualquier estupidez para no aceptar su ignorancia. Dice Zecharia Sitchin, pero no hay duda de que el relato cananeo no estaba pensado como una alegoría. O sea, Zecharia Sitchin está desmintiendo a esos llamados estudiosos expertos. ¿Ven? Pero no hay duda de que el relato cananeo no estaba pensado como una alegoría. Esos europeos son tan burros que ellos ni siquiera se preguntan. Los que escribieron el relato, ¿lo veían como un hecho histórico o como alegoría? Ellos no se preguntan eso. Ellos le meten el título, no, eso es alegoría y pronto y acabó. No se les puede dejar a esa gente el estudio de la arqueología, de la antropología. No se les puede dejar, señor. Inventa demasiado, son mentirosos por naturaleza. Por eso dice Zecharia Sitchin, desmintiéndolos a los estudiosos, son todos europeos. Pero no hay duda de que el relato cananeo no estaba pensado como una alegoría, que narraba lo que por aquel entonces se tenía por hechos ciertos. ¿Ven? Zecharia Sitchin está diciendo eso. Eran hechos ciertos, se tenía por hechos ciertos entre los cananeos, no alegorías. ¿De qué modo habían luchado entre ellos los hijos de la deidad suprema, o sea, los hijos de él? Y cómo uno de ellos, desafiando la derrota, se convirtió en el heredero aceptado, provocando la alegría de Dios él. Dice un texto cananeo, él, el bondadoso, el misericordioso, se alegra, pone los pies en el escabel. ¿Saben lo que es un escabel? Aquella pequeña mesita pequeña que tiene un forro por encima. Cuando uno se sienta en una silla, ponen esa mesita debajo de los pies de uno para que uno coloque los pies encima y esté más cómodo. Eso es un escabel. Una mesita pequeñita delante de la silla para uno colocar los pies. Eso es un escabel. Dice, él, el bondadoso, el misericordioso, se alegra, pone los pies en el escabel, abre la garganta y ríe, levanta la voz, grita, me sentaré y me pondré cómodo, reposará el alma en mi pecho, pues Baal el poderoso está vivo, pues el príncipe de la tierra existe. Esto recuerda a los que ya vieron los videos del libro perdido de Enki, la lucha entre Set y Osiris en Egipto, ¿no? El dolor de Marduk, que era el padre de los dos, cuando Set mata a Osiris, lo ahoga y lo despedaza. Y su media hermana Isis va y lo recupera el cuerpo y sale y con una manipulación genética tiene a un hijo del difunto, llamado Horus en Egipto. El relato de los cananeos refiere prácticamente a ese hecho. Por eso Zecharia Sitchin está haciendo el puente, la relación profunda que hay entre los dioses griegos, los dioses hititas, los dioses cananeos, ¿está viendo? Con los dioses sumerios. Es el punto final. Eso es lo que está haciendo aquí. Así pues, Anat,
según las tradiciones cananeas, se pone del lado de su hermano el señor Baal. Parece que eran medio hermanos. En su combate a vida o muerte con el malvado Mot. No deja de ser obvio el paralelismo entre este relato y el de la tradición griega de la diosa Atenea, al lado del dios supremo Zeus, en su lucha a vida o muerte contra la dios serpiente Tifón, que tenía como medio cuerpo de hombre y medio cuerpo de serpiente, Tifón. Como ya vimos, a Atenea se le llamó a Atenea se le llamó la doncella perfecta, que de doncella no tenía nada. Tenía millas y millas corridas, como dicen alguna gente, a nivel de práctica sexual. Entonces, de doncella nada. Y a pesar de esto, también hablaban de sus diversos amoríos, a pesar de que le decían la doncella Anat. Hablaban también de sus diversos amoríos. En especial el que mantenía con su propio hermano Baal. ¿Están viendo? Uno de estos textos describe la llegada de Anat a la morada de Baal en el monte Safón. Y cuenta, Anat llega a la morada de su hermano o medio hermano en el monte Safón. Ve, Anat, la llamada doncella. Llega a la residencia de su medio hermano Baal, dice aquí, en el monte Safón. Y cuenta, eso está por ahí, por lo que hoy es el Líbano, esos montes por ahí. Monte Safón. Y cuenta cómo Baal se apresura en despedir a sus esposas. ¿Ve? Ahí viene la cuestión del harén, que todavía se usa en muchos lugares. Los musulmanos ven el harén como algo normal, pero que ya eso es condenado por los católicos, ¿no? Ahora voy a explicar eso. Pero que ya eso nos viene de los Anunnaki, como veíamos en el libro perdido de Enki, ¿no? Que comenzó en Nibiru. En Nibiru hubo una etapa de guerras entre ellos mismos, entre clanes y clanes, que casi se extinguieron unos a otros. Sobre todo, dice él, quedaban pocos hombres. Entonces se implantó la ley de que un hombre podía tener varias mujeres, porque las mujeres querían reproducirse y habían pocos hombres. Entonces exigen y se implanta la ley. Entonces, como dicen muchas mujeres hoy en muchos pueblos, yo tuve que cogerle el esposo de mi hermana emprestado porque no hay más. Y tienen hijos entonces con su cuñado. Uno, viendo las cosas desde ese punto de vista y no desde el punto de vista de la religión, entiende mejor las realidades. Y en muchos lugares así, señores. Por causa de la guerra en muchos países, ¿qué es lo que más mata la guerra? Hombres. Y quedan millones de mujeres solteras, sin posibilidad de reproducirse. Y eso es un instinto normal en el ser humano, reproducirse. ¿Y qué hacen las mujeres? Pues eso, se llevan por delante el mismo hombre, 5, 6 o 7 mujeres. En nuestros países de Latinoamérica también se usa mucho eso. 3 y 4 mujeres en la misma casa, o 2 mujeres, o 3 mujeres en la misma casa. Y hay un hombre. Y llega el padre y el pastor y comienza a meter la cizaña de la cosa. No, eso es sucio, eso es una desgracia. Usted no está en la gracia de Dios, usted va para el infierno. Eso es cosa de Satanás. Usted tiene que mandar a 3 para donde le dé la gana por ahí y quedarse con una. Pero el loco del padre o el pastor no hace ningún esfuerzo para mantener a esas 3 que quiere que despida el esposo. Ellas están bien conviviendo las 3 porque saben que no hay más hombres. Pero llega aquel loco que no tiene ni mujer y ya le dice que eso es pecado, que eso es cosa de Satanás, que eso no están en la gracia de Dios, son unos desgraciados. Y la pobre gente analfabeta que no lee, que no entiende, se cree la historia y termina mandando a 3 para afuera. Y mandándola a ella, manda a los hijos también que tiene con ella. Y se queda con una. Porque la mandó ¿quién? El loco padre o el loco pastor. O la loca moral que nos viene de la iglesia. No ven el hecho sociológico.
hay escasez de hombres. Y las mujeres buscan una manera de reproducirse. Se está repitiendo lo mismo que hicieron las hijas de Lot. Hay que ver las cosas de ahí. Bueno, no hay más hombres y somos doncellas, somos jóvenes, no vamos a tener descendencia. Entonces aquí hay un hombre, vamos a usar ese aquí. Y no dice que Dios la condenó. Y está ahí el texto en la Biblia, Antiguo Testamento. No habla en ningún lugar que Dios condenó a las hijas de Lot por lo que hicieron. Ni un texto. Es una realidad que pasa y que sucede. Entonces, Aná dice que era doncella, pero tenía una corrida ya con no se sabe cuántos hombres. Y los mismos textos le dicen, ¿no? Hablan de sus amoríos. Que no se haya casado es otra cosa, más que era doncella, eso no se lo creían ni los cananeos que escribieron los textos, porque ellos sabían, conocían, veían lo que era. Y por eso hoy a veces uno ve tanta gente sufriendo. Una hermana tuvo sexo con su hermano, se apasionó con él, aún sabiendo que no hay futuro, o él se apasionó por la hermana, ella lo aceptó, o la tía se apasionó por el sobrino. Y saben que no hay futuro, pero a veces quieren a alguien con quien desahogar ese peso ideológico que le ha metido la iglesia y la educación y la escuela en la cabeza, de que son desgraciados, que el diablo está ahí, que Dios lo está condenando, y viven en ese infierno. Cuando encuentran con quien desahogar, que no los juzga, sino que lo comprende, la misma persona siente que se quitaron un peso de siglo de encima y mueren tranquilos, porque no sienten esa condena que le ha metido la religión en la cabeza a la gente, y ese miedo y ese terror. El deseo sexual es normal en el ser humano, sea hombre o mujer, y esa represión es lo que trae la violencia, como le estaba explicando, ¿no? La violencia sobre todo de los hombres encima de las mujeres, que el cuerpo de ellas se convierte hasta en premio de guerra. ¿Y qué hacen los musulmanes, señores? Para aclararle más la situación. ¿Qué es lo que dicen los musulmanes? Cuando usted va y le mandan, métale una bomba en el mercado tal y mate la mayor parte de gente que se pueda ya, métale una bomba y mátese usted mismo con la bomba. Y el tipo va con un monte de bombas amarrado en el cuerpo y se explota en medio de un mercado y se lleva a niños, a niñas, a viejos, ancianos, animales, a todo el mundo, hombres y mujeres. Culpados inocentes, los mata a todos, en nombre de Alá. ¿Y quién animó a ese tipo a que hiciera eso? el mufti o el jefe religioso de ellos en su sinagoga le dijo, porque ya está escrito en el Corán, ¿no? Como que es lo máximo, no hay otro libro, que eso es lo que dice el Corán, ya no hay manera de que se vaya nadie en contra, ¿no? Y lo mismo hacen los católicos con la Biblia. Porque en el Corán dice que cuando usted hace eso, usted es mártir, y a los mártires, ¿qué es lo que le espera después de la muerte? 15 o 13 o 7 mujeres vírgenes. Ustedes ven por dónde van las religiones. ¿No le parece ridículo eso? Y el tipo se lo cree. O sea, voy a tener 7, 8, 15, 13 mujeres vírgenes solo para mí. Las mujeres se reirán de ese idiota. No puede con una y está aspirando a que va a tener 13 para él. Pero la visión machista lo presenta como si fuese un toro, como le decía aquí, ¿no? Pero es ridículo. En la mentalidad de las mujeres es ridículo. Este tipo no puede con una mujer. Y se siente glorioso porque va a tener 13 para él, después de la muerte. Eso le mete la religión en la cabeza, señores. Vean que no estamos inventando. Eso es real, eso es actual. Eso está pasando hasta el día de hoy. La cuestión de las religiones y la influencia en la cabeza de las personas, ¿no? Que a los mismos anteriormente, la Iglesia Católica, cuando la Iglesia Católica, el padre se ha enterado de que por allá vive un hermano que está teniendo relaciones sexuales con su hermana, o una tía con su sobrino, ahí va el padre a hacer lo mismo. Casi la mandaba a quemar.
pues le mandaba a la policía, preso, por incesto. Las pobres personas que vivían felices y tranquilos ya eran culpados y ya estaban enjuiciadas de antemano. Imagínense las criaturas que habían nacido de ese hecho. ¿Qué les esperaba? Tenían que irse del lugar para siempre y no volver nunca más. Porque la misma iglesia los condena y le pone una marca como que no se le quita nunca, ¿no? Cosa del diablo, está maldecido para siempre. Hijo de ese fruto, de ese pecado. Eso está pasando, señores. Por eso aclaramos estas cosas, para que vean que leyendo uno avanza sobre esas estupideces que nos van metiendo en la cabeza y a veces determina nuestro futuro, nuestro presente. Y sigue diciendo entonces que, hablando de Anat, que mata a su medio hermano porque éste había matado a su hermano Baal, que era el querido de ella. Por eso dice, la doncella Anat, y a pesar de esto también hablaban de sus diversos amoríos, en especial el que mantenía con su propio hermano Baal. Por eso mató a su medio hermano Mot, porque había matado a su amante, que era su medio hermano Baal, o hermano, dice aquí. La doncella Anat. Uno de estos textos describe la llegada de Anat a la morada de Baal en el monte Safón y cuenta cómo Baal se apresura en despedir a sus esposas. Ve, mandó a todas las, tenía un harén, pero la preferida de él era su hermana. Desde que ella llegó mandó a las otras. Imagínate los celos que tenía las otras, porque eso nunca se dice, ¿no? Que conoce la psicología de las mujeres sabe que a lo mejor la quería matar si la encontraban, ¿no? Llegó y nos quitó el hombre de nosotros. Anat llega y inmediatamente Baal se le mete una locura, dice, se alocó y despidió a todas sus esposas para después echarse a los pies de su hermana. Estaba asfixiado por ella, como decimos. Ambos se miran a los ojos, se ungen mutuamente los cuernos, y Secharia Sitchin coloca cuerno entre comillas. ¿Qué serían los cuernos? Se ungen mutuamente los cuernos. No eran bueyes ni eran vacas, es un hombre y una mujer. Pero Secharia Sitchin a veces, como esos europeos, también cuando se habla, por no querer decir el texto explícito a nivel sexual, se inventa una palabra, ¿no? Se ungen los cuernos. Los dos se ungen los cuernos. Está hablando de sus miembros sexuales, cada uno. Los dos se ungen los cuernos, mutuamente los cuernos. Una estimulación sexual mutua. Él coge y se aferra a su matriz, a la cintura, ¿no?, de ella. Ella coge y se aferra a sus piedras, y entonces se echa así, vuelve otra vez y usa las comillas, coloca piedras entre comillas. Ella coge y se aferra a sus piedras. Los hombres no tenemos piedras entre las piernas, tenemos otra cosa, que se pone dura como una piedra, pero no piedra. Ella coge y se aferra a sus piedras. La doncella Anat está hecha para concebir y dar a luz. Ese fue el resultado. No resulta extraño, por tanto, que Anat se la representara tan a menudo completamente desnuda, para remarcar sus atributos sexuales, como en la impresión de este sello en el que vemos a Baal con casco y arma, combatiendo con otro dios. Aquí en esta figura, aquí, en esta imagen. Ella desnuda en el medio y Baal y combatiendo con otro dios. Y ella con la falda levantada en el medio. Para hablarnos de esa capacidad sexual. Señor, está hablando de Inanna. Inanna, en el libro perdido de Enki, era que hacía esas proezas. Ella fue que inició la primera religión, fue ella, se declaró diosa, se inventó que podía resucitar a un hombre que apareció vivo después.
que se había perdido por el monte y lo habían dejado por muerto, y apareció y ya lo identificó inmediatamente. En su psicopatía lo identificó con su amado Dumuzi, que había fallecido en un accidente. Y dijo, Dumuzi, mi amado, ha llegado. Y entonces comenzó a decirle a sus sirvientas y a los que dirigían sus templos, su casa, a los sumos sacerdotes, que propagaran esa noticia. Yo tengo el poder de resucitar a los muertos. Resucité a mi amado Dumuzi, está aquí conmigo, durmió conmigo, es él. Y era el hombre que había encontrado, pero la actitud psicópata que ella tenía con esa pérdida amorosa la llevó a eso. Y comenzó a expandirse esa ideología, esa idea de que ella había resucitado a ese hombre, que podía resucitar a los muertos. Cuando los familiares de ella se enteran, dicen, esto es una locura. Ni ellos se lo creyeron porque saben que no es real. Nadie puede resucitar a los muertos. Y ahí nace, por eso les digo que el origen de las religiones ya se declaró diosa, que podía resucitar. Entonces viene toda una tradición de por ahí, la resurrección de los muertos, la vida eterna. Y Marduk es el que expande la cuestión de la vida eterna, ¿no? Que es el ciclo vital de él que él tenía como Anunnaki, que vivía miles de años, pero un día moría y murió en Babilonia. Pero así, y se declaró Dios también como Inanna, ¿no? Ella que podía resucitar a los muertos y él que podía darle la vida eterna. Y eso se expandió y se lo dijo a los sumos sacerdotes en Egipto, y eso siguieron expandiendo eso, y los faraones que cuando morían hacían un viaje a la vida eterna, y todo eso lo expandió, lo diseminó Marduk para que se le metiera en la cabeza a los terrestres. Y estos terrestres se creyeron esa locura hasta el día de hoy. Son dioses, no son nada de dioses. Las religiones tienen esa base falsa, mentirosa y psicópata. Y la ingenuidad de los que la siguen creyendo, ¿no? Y sigue diciendo aquí el texto entonces que no resulta nada extraño que apareciera Ana representada desnuda, que era la sexualidad de la mujer. Yo les dije, tiene 90% de la nuestra, una capacidad sexual que frente a la nuestra es inagotable. Nosotros somos una miseria delante de la sexualidad de una mujer, la sexualidad de nosotros. Si un hombre quiere vivir la sexualidad a plenitud, usted tiene que acompañar la sexualidad de la mujer. No ir a buscar su propia satisfacción, porque la suya acaba muy rápido. Usted tiene que sacarse la suya de la cabeza y pensar en la sexualidad de ella, que va y va y va y va y va y vuelve y vuelve y vuelve y parece que no tiene fin. Pero que de esa manera ella le está transmitiendo a usted un placer que usted de otra manera no tendría, porque la suya es muy limitada. Acompañándola de ella, usted tiene esa riqueza que ella le está transmitiendo. Ahora, si usted va como un toro salvaje, buscando la de usted, que es un 10%, ya en lo que dicen, fue, ya acabó. Y ella está ahí, que ni comenzó, por la ignorancia suya. Y eso le está pasando a muchas parejas que no encuentran quien les ayude en eso, quien les diga, en entender la sexualidad del otro. Y también la mujer tiene que pensar en la sexualidad de él, que es más cortica, que es más limitada. Ayudarlo y decirle, acompáñame, vamos con la mía, que yo te voy dando de la mía. La tuya llega muy rápido, es muy limitada. Acompáñame de esta manera y yo te voy a ir transmitiendo también de mi placer a tu cuerpo. Así es que se camina. Aprendan eso los hombres que no lo saben. Acompañen la sexualidad de su mujer. Pero estoy hablando de mujeres que tienen la mentalidad abierta, no de aquellas que apagan la luz para no utilizar la vista y que la satisfacción entre por todos los sentidos, incluyendo la vista. Apagan la luz, que no quieren que usted las vea. Yo no estoy hablando de esas. Yo estoy hablando de mujeres que tienen la mente abierta, que quieren vivir su sexualidad a plenitud, sin prejuicios, sin
de esos religiosos o morales. De esa yo estoy hablando. Que hay mujeres que no son peores que hombres. ¿Mm? Se ponen como unas muertas ahí, abren las piernas, el hombre acabó todo, y ellas se van también. Para ellas ya eso es la función de ellas. O sea, también tienen la misma ideología moral religiosa en la cabeza que las limita. En lugar de aprovechar el 90%, aprovechan 5%. De esa yo no estoy hablando. Estoy hablando de las mujeres que quieren vivir su sexualidad a plenitud. Y de los hombres que quieren más sexualidad y más profunda. Como única manera ustedes la consiguen es acompañándola de ellas, porque ellas son las que tienen el 90%. Y nosotros tenemos 10%. ¿Quiere sexualidad a plenitud? Entonces acompáñala de ella. Que se canse, y comience, que comience. Ese es el ritmo de ella, acompáñala. Ya al final, procura lo tuyo, que llega rapidísimo. Estoy hablando con hombres y mujeres maduros, no gente tapada de la cabeza, no. Y sigue diciendo, como en el caso de la religión griega y de sus precursoras directas, el panteón cananeo tiene también una diosa madre, consorte oficial del Dios Supremo, consorte oficial, entonces hay otras, pero esta es la consorte oficial. Todo ese esquema viene de Nibiru, señores. Así era ya, porque la guerra mató casi la mayoría de los hombres. Entonces un rey podía tener varias esposas, aunque fuera una, la consorte oficial. Y aquí igual, aquí se siguen sucediendo las guerras y siguen matando miles y miles de hombres. Por eso cada día las mujeres son más y los hombres son menos. Se sigue repitiendo el mismo esquema. Es la religión que no metió una estupidez en la cabeza que no tienen salida, porque lo que las plantean, que son los padres, las monjas y los pastores, no mueven un dedo para solucionar el lío que le han metido a la gente en la cabeza, porque ellos también están enliados también por la ignorancia. Y se quieren tirar ese enredo que tienen en la cabeza abusando de niños o de niñas. Eso es lo que uno ve a diario y cada día está aumentando. Y viene de lejos, no viene de ahora. Solo hay que estudiar la historia de la iglesia para que vean que no viene de ahora, eso viene de lejos, antes de los escritos del Antiguo Testamento. Dice, en este caso se llamaba esa diosa madre, consorte del Dios Supremo, se llamaba Ashera, en un evidente paralelismo con la griega Hera, Astarte, la bíblica Ashorete. Era la homóloga de Afrodita. Ven, como se va relacionando el panteón cananeo con el panteón griego. Su consorte frecuente era Actar, que estaba relacionado con un brillante planeta y que probablemente tenía su homólogo en el dios Ares, el hermano de Afrodita. Había otras deidades jóvenes masculinas y femeninas cuyos paralelismos astrales, o sea que como hicieron los Anunnaki, no le pusieron los nombres de algunos reyes de ellos a los planetas. De Júpiter era Júpiter entre los griegos, ¿no? Pero entre los cananeos y entre los Anunnaki, los sumerios eran otros nombres relacionados con los planetas. Eso nos viene de ellos, los Anunnaki. Pero junto a estas deidades jóvenes estaban los dioses de antaño, alejados de los asuntos mundanos, pero accesibles cuando los mismos dioses se metían en problemas serios. Algunas de sus esculturas, aun estando parcialmente dañadas, los muestran con rasgos autoritarios, reconocibles como dioses por su tocado de cuernos. El sombrero con cuernos, el tocado con cuernos es señal de que era un Anunnaki. El Antiguo Testamento los considera parte de la familia de naciones camitas, con raíces en las tierras cálidas, que es lo que Can significa de África. Can, tierra cálida, eso dice Secharia Sitchin, que significa Can, tierra cálida. De África, hermanos de los egipcios. Los objetos y los registros escritos desenterrados por los arqueólogos confirman la estrecha
afinidad entre ambos, así como las muchas similitudes entre las deidades cananeas y egipcias. ¿Ve? La relación entre las deidades egipcias, griegas, cananeas, hititas, y todo lo hará desembocar allá en Sumeria. Vamos a darle un corte por aquí a la lectura y continuaremos después con este tema de la lectura del 12º planeta.